Lucas 24, versículo 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo también que habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como la mujer habían dicho, pero a él no le dieron. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba del camino? Y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 12 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén. Este sermón se llama Esperanza para corazones agobiados. La pregunta que yo le hago es: ¿cuántos de nosotros se han sentido en desesperanza en medio de lo que pareciera una situación buena, esperanzadora para nosotros? Es como irónico, ¿no es cierto? Justo cuando uno piensa que vamos por buen camino, cuando las cosas están como empezando a mejorar, oye, las cosas están saliendo bien, yo creo que como que para acá va la cosa. El Señor quiere hacer algo conmigo acá. Y de repente todo se derrumba. Tal vez tú has estado así. Tal vez has orado por un trabajo, has mandado el currículum, hiciste la entrevista y te empieza a ir cada vez mejor, vas pasando cada una de las pruebas y dices: oye, esa pregunta difícil que me hicieron y la respondí súper bien. Oye, el gerente como que lo noté que quedó impresionado con mi respuesta, me quería pillar, pero respondí súper bien. Y uno empieza ya que el trabajo ya como que es de uno y nos empezamos a ilusionar: el nuevo sueldo, el poder ayudar a mi familia, el poder salir de algunas deudas, comenzar a ahorrar, cumplir algunos proyectos de vida. Le cuenta a la familia y uno piensa: al fin las cosas van a empezar a salir bien. Ahora, después de esto voy a casarme, voy a poder juntar para tener mi propia casa y voy a cumplir todos esos anhelos que siempre he tenido en mi corazón. Y todo parece encajar, que es como lo que Dios quiere, y de repente te llaman: gracias por participar, pero hemos elegido a otro candidato. O ese sueño tal vez, que lleva años guardando, años atesorando. Tal vez estudiar una carrera, abrir un negocio, comenzar un ministerio. Y uno ve que se empiezan a abrir las oportunidades, has conseguido los recursos, has encontrado personas que te están apoyando, que te están animando. Y cuando todo parece que está tomando forma, algo falla y se derrumba todo ese proyecto que teníamos. Se cayó el préstamo, se enfermó un familiar, se enfermó la esposa, un hijo, surgió una emergencia y ese sueño volvió al cajón de algún día. ¿Has sentido esos golpes bajos de la vida? Esos momentos en los que uno se queda mirando así y le pregunta: Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? Señor, ¿por qué me ilusionaste? ¿Por qué no me dijiste que no al tiro?
¿Por qué dejaste que yo avanzara un poco, que me fuera ilusionando, que le contara a mi familia? ¿Por qué permitiste eso, Señor? ¿Por qué mostraste una puerta que parecía abierta, pero no estaba abierta, sino que era una puerta cerrada? Si tú no querías que yo pasara por ella, ¿por qué me la mostraste? Bueno, en esos momentos, el corazón se empieza a cansar, la fe empieza a tambalear y el alma se agobia. Y por dentro uno se siente vacío, desesperanzado, decepcionado, frustrado. ¿Te has sentido así alguna vez? Bueno, en este texto encontramos algo similar, muy similar. Cuando nuestros planes, nuestras metas, nuestras ilusiones que nosotros generamos en nuestro corazón, de repente se ven frustradas, se ven estorbadas. Y allí encontramos con algo que yo creo que es mucho más potente. Nos encontramos con dos discípulos del Señor que probablemente habían estado con Él, siguiendo al Señor durante 3 años de su ministerio, habían visto los milagros, habían visto las señales, habían vivido los 3 años más hermosos de su vida junto a Jesús. Se habían ilusionado con esta idea de que el reino se había acercado. Ellos caminaron con Jesús. Ellos dicen que Jesús era poderoso en palabras y también en hechos, dice el texto bíblico. Habían visto los milagros, hermanos, cosas gloriosas. La multiplicación del pan, de los peces, predicaciones poderosas. Habían compartido con Él la mesa, habían compartido el pancito con el Señor, habían compartido con Él un pescadito asado en una fogata luego de un día de pesca, un día de predicación. Habían generado expectativas hermosas en relación al Señor, al Mesías prometido que decía que era el Verbo encarnado, que era Dios mismo. O sea, expectativas que un día, de la noche a la mañana, imagina esto, el primer día de la semana, entrando Hosana, Hosana, viva el Hijo de David, con hojas de palma celebrando a este Jesús, y de la noche a la mañana llegan los gobernantes, llegan los principales sacerdotes, toman a Jesús y lo matan, pues, hermano. Y de repente lo matan, así de simple. ¿Habrá algo más tremendo que la muerte? Y lo mataron. Y seguramente para estos discípulos, junto con la muerte de Jesús, también murieron todas sus esperanzas. Murieron también sus expectativas, sus anhelos, sus sueños, sus deseos que ellos habían generado en su corazón. ¿Tú te has sentido así alguna vez? ¿Has sentido que tus planes, que tus sueños, que tus anhelos en el Señor han fracasado? ¿Has sentido que esas intenciones buenas que has tenido, esos planes buenos, que al parecer uno dice, oye, el Señor quiere esto para mi vida? Van las cosas de maravilla y de repente no funciona. ¿Te has sentido así? Yo sé que sí, que nos hemos sentido así en muchas áreas de nuestra vida. Y podemos sentir fracaso en nuestras metas, en nuestros propósitos, en nuestros anhelos que no se cumplieron, sentir fracaso en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestra carrera, con nuestros anhelos, fracaso en el éxito profesional, fracaso en los estudios, incluso fracaso espiritual. Y aquí nos encontramos con estos dos personajes, estos dos discípulos que van conversando de la muerte de Jesús, de cómo esta muerte había ahogado todas sus esperanzas, todas sus expectativas del reino de Dios. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos, quiero que veamos en este texto, que revisemos cómo Cristo resucitado, un Cristo que vive, un Cristo que reina, un Cristo que está sentado a la diestra del Padre, tiene poder para traer esperanza a corazones agobiados. Amén. Demos la lectura del versículo 15 al 24, una vez más. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos
que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no le hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Acá podemos apreciar claramente la tristeza de estos dos discípulos, y el Señor se acerca, los mira y les dice, ¿por qué? ¿Por qué estáis tristes? ¿Qué sucede?, les pregunta el Señor. Y la verdad, Cleofas como que se indigna con esta pregunta. Se indigna y le dice, oye, ¿pero cómo? ¿Eres el único que no cacha qué pasó acá? Y el Señor le pregunta, ¿qué pasa? Y él comienza a relatar su versión de la historia, este tal Cleofas. Y sin duda alguna, ellos caminaron con Cristo. Vieron sus grandes obras, escucharon sus hermosas palabras y se hicieron esta expectativa en sus corazones en relación al Señor. Pero repentinamente el Señor, como les dije, murió. Entonces ellos iban caminando con esa frustración, po. Estaban frustrados, estaban tristes. Pero no solamente frustración y tristeza. Fíjese el versículo 22. El versículo 22 nos habla de que ellos también se habían asombrado de estos rumores. ¿Qué dice? Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales fueron al sepulcro. Entonces, ¿puede notar usted eso? Como un corazón vacilante en estos discípulos. O sea, se están yendo, pero no así les queda esta idea, parece que está vivo. Ese corazón vacilante, ese corazón que es como el nuestro. O sea, por un lado, están llenos de tristeza, de frustración, pero por otro lado habían escuchado este rumor y se habían asombrado de escuchar que Él estaba vivo. Pero al fin y al cabo, igual iban de vuelta a su aldea, a su pueblo, iban caminando de regreso a su hogar. Probablemente ¿a qué cosa? A seguir con su vida. Bueno, esto ya no funcionó. El proyecto que yo había establecido de seguir al Mesías, que yo había planeado, de seguir a Cristo, no resultó, po. Cabros, esto no prendió. Así que me voy de vuelta a mi hogar, de vuelta a mi profesión, a mi oficio, a lo que sea que yo hacía en Emaús. Me voy de vuelta, voy a retroceder todo lo que había avanzado. Calvino, comentando este versículo, él dice lo siguiente: el corazón de los santos, el corazón tuyo y el mío, continuamente vacila entre el miedo y la fe. ¿Le ha pasado a usted eso? Que el corazón de los santos continuamente vacila entre el miedo y la fe. Y aquí vemos dos discípulos caminando con corazones vacilantes, entre el miedo y la fe, que por un lado tienen asombro de algunas cosas que habían escuchado, pero por otro lado no quisieron creer. ¿Sabes qué? Vámonos de vuelta. Iban de camino hacia su aldea. ¿Y sabes lo maravilloso de este texto? ¿Sabes qué es lo maravilloso que podemos ver en esta caminata? Es que en medio del regreso a casa de estos dos discípulos, incrédulos, que estaban retrocediendo, Cristo se aparece y les pregunta, cuéntame, ¿cómo estás? Cristo se acerca en medio del camino de estos dos hombres con corazones vacilantes, corazones llenos de incredulidad, y les pregunta, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué les está pasando? ¿Qué sucede? Y eso es maravilloso, hermano. Es una locura. Porque Cristo conocía la historia mejor que nadie. Jesús sabe qué pasó. El Señor conocía, de hecho, las cosas antes que cualquier persona. Mejor que ninguna otra persona. Pero Él se acerca a preguntarles, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué están pensando? ¿Qué pasa en sus corazones? Y el Señor les había advertido a los discípulos, mucho antes. Continuamente les dijo a sus discípulos, era necesario que yo vaya a Jerusalén. Es necesario que yo muera. Pero también dijo, pero yo voy a resucitar. Y ellos no le quisieron escuchar. Jesús lo dijo, ¿o no? Jesús lo dijo. Ellos hicieron oídos sordos a esto. Y cuando sucedió, ¿qué dijeron? ¿Qué hicieron? Nos vamos. Cuando sucedió la muerte de Jesús, nos vamos. Nos vamos de vuelta.
Según nuestra perspectiva, lo más justo que yo podría hacer, en un sentido humano, en un sentido lógico, estando en el lugar de Jesús, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? Que todos te den la espalda y tú dijiste algo y se cumplió lo que dijiste, pero ellos aún así te dan la espalda. Yo diría, bien, ellos no quisieron oír. Ellos no quisieron tomar en cuenta mis palabras. Si se quieren ir, que se vayan. ¿Hacemos eso nosotros o no? ¿Qué decimos? La puerta es bien ancha. Decimos eso. Ustedes se pueden ir cuando quieran. Yo no los voy a obligar. La puerta es bien ancha. ¿No es así? Pero fíjense las gracias del Señor. Ellos con corazones incrédulos, tomando camino de regreso a su hogar, pero Cristo va y los busca. Se atraviesa en su camino y les dice, hola, ¿cómo estás? Tenemos que conversar. Y esto me recuerda al salmista en el Salmo 40. Él dice que Jehová se inclina a nosotros y oye nuestro clamor. Dice eso, ¿no? Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, dice el salmista. De la misma forma, Cristo se acerca a nosotros en medio de nuestra angustia, en medio de nuestras faltas de fe, en medio de nuestras perplejidades. Él se acerca a nosotros y nos dice, tenemos que hablar. Cuéntame, ¿cómo estás? Mi conciencia, hermano, está seguro de que muchas de las angustias que permanecen en nuestro corazón, ¿sabes por qué son? Porque no somos capaces de derramar nuestros corazones en oración delante de la presencia del Señor. Porque el Señor todos los días te pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo están esas oraciones íntimas con Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Cómo está tu fe? Porque ¿sabes lo que hacemos nosotros? No oramos al Señor. A veces decimos, Señor, ¿por qué? No hacemos eso. ¿Sabes lo que hacemos? Nos ahogamos en nuestros pensamientos, en nuestras frustraciones, en nuestras luchas, y no derramamos nuestro corazón delante de la presencia del Señor. ¿Les pasa a ustedes o no? ¿O me pasa a mí nomás? Porque a veces nos comportamos como ciertas personas que preguntan, algunos matrimonios por acá, ya sea hombre o mujer, ¿qué le pasó, mi amor? Nada. Ya, pero mi amor, cuénteme, ¿qué le pasó? No, nada. No me pasa nada. Déjame tranquila. Déjame tranquilo. Hombres y mujeres. Tomamos la misma actitud con el Señor. Nos encerramos en nosotros mismos. Cuando el Señor está dispuesto a escuchar. Está dispuesto a escuchar tu falta de fe. Está dispuesto a escuchar tus luchas, tus tentaciones, tus debilidades. ¿Cuántas veces tú le has dicho a Cristo, Señor, tengo esta lucha, tengo esta debilidad? Señor, he tenido pensamientos blasfemos contra ti. Me falta la fe, Señor. Pero no lo hacemos. Nos encerramos y nos ahogamos en nuestros pensamientos. Y ahí nos vamos al hoyo. Pero Cristo se acerca a nosotros para escucharnos. Y te pregunta, ¿hace cuánto no te arrodillas en tu cuarto y derramas tu corazón delante mío? No, porque vivimos el Evangelio de manera más pública. Oramos en la iglesia, cantamos en la iglesia. Y así es súper bonito. Pero ¿cómo está tu intimidad? ¿Cómo está la cosa en tu casa? ¿Cómo está la cosa en tu cuarto secreto? ¿Has derramado tu corazón delante de la presencia del Señor? Esas cosas que te angustian, ¿se las has presentado al Señor? ¿Has conversado con Él? Yo creo que Él nos hace una bonita invitación. Es una súper linda invitación. Cristo se acerca a escucharte. Esta semana vi en internet un video que me quedó dando vueltas en la cabeza. Era una intervención urbana y era un joven que se viste de mendigo y se para en las calles de Nueva York y se pone un cartel con una niña también muy mal vestida al lado de él y dice, soy un padre soltero, no tengo dinero para mí ni para mi hija para comer, por favor, danos una ayuda. Y se pone con la niña en medio de la calle con su cartel y nadie le da plata, nadie le da nada, completa indiferencia.
Pasaban familias con sus niños, con estos autos de juguete, electrónicos, pasaban al lado de él, niños comiendo con dulces, con helados, con hamburguesas, indiferencia total. Solamente una persona, al final, después de mucho tiempo, le da una ayuda económica a este padre con su hija. Bueno, pero después, este mismo hombre se cambió el cartel. Se fue la niña y puso un cartel que decía: no tengo dinero para drogarme, ni para beber. Por favor, ayúdame para poder comprar alcohol y drogas. ¿Sabes qué pasó? Él colocó el cartel y un montón de gente, hermano, un montón de gente yendo, se le acerca y le dice: ¡oh, me hiciste reír mucho! ¡Me hiciste el día! ¿Sabes qué? Por tu honestidad, porque me hiciste reír, toma, ahí tenés plata. Gracias por tu sinceridad. ¿Sabes qué? Me hiciste reír mucho, toma, ahí tenés $20. Y le pasaban plata y le daban, y le daban, y le daban cantidad de plata para que él se drogara y siguiera consumiendo alcohol. ¿Qué me hace pensar esto? De que nosotros no hemos visto una sociedad tremendamente individualista. Es lo que me genera a mí, si me dio risa a mí, toma. Me gustó a mí, es lo que a mí me hace feliz, es lo que a mí me llama la atención, es lo que a mí me hace reír. Y en la manera que eso generó algo en mí, yo puedo dar algo por el otro. Si yo veo a alguien que necesita para comer, no me interesa, no es mi gente, no es cosa mía. Pero si yo veo a alguien que es capaz de hacerme reír y de sorprenderme, entonces yo voy y suelto mi dinero. ¿Se han dado cuenta de eso? Por eso los artistas en la calle buscan mucho llamar la atención, porque al final así uno suelta. Todo tiene que ver conmigo. ¿Es increíble o no? Es increíble que en medio de esa sociedad individualista tú tengas al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que sin necesitar nada, perfecto. Cristo es perfecto, completo, perfección absoluta. Y Él se acerca a ti y te pregunta: ¿cómo estás? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Cómo te encuentras? O los deportistas, cuando les falta plata, ¿qué hacen? Oye, Farca, ayúdame. Suben un Twitter, hacen una historia en Instagram, hacen un llamado en las redes sociales. Farcas, necesito que me ayudes para comprar esto, para financiar mi carrera. Y cuando llega la respuesta de Farcas, ¿cómo es? Alegría inmensa. Oye, Farcas me ayudó. Nosotros tenemos un Dios que es mucho más rico, soberano, poderoso, que cualquier otro hombre en la tierra. Y Él te invita. Él te invita a tener una comunión con Él. Tú puedes tener comunión con Él. Tú puedes conversar con Él. Tú puedes desahogarte con Él. Y Él no hace oídos sordos. Eres la ayuda perfecta para tu vida. ¿Tú crees eso? Bueno, eso en primer lugar. Cristo se acerca para escucharte. En segundo lugar, Cristo cambia nuestros lentes para poder ver la realidad. Veamos del versículo 25 al 27. Cristo cambia nuestros lentes para ver nuestra realidad. 25 en adelante. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. El mismo amor, hermano, la misma gracia que nos invita a conversar con Él. Ahora nos dice: ustedes son insensatos y son torpes y son tosudos. ¿Y sabe qué, hermano? Eso es amor verdadero. Porque el amor de Cristo es un amor tierno, pero también es un amor verdadero. Porque el amor verdadero nos confronta a nosotros mismos. Y eso, querido hermano, es amor real. No es un amor disfrazado. No es un amor solamente complaciente, caprichoso, que cede a nuestros caprichos. Jesús tiene que tomar los lentes taquilleros amarillos que tenemos puestos con esta realidad distorsionada y nos los quita y nos pone unos lentes con el aumento correcto para poder ver las cosas como tienen que ser. ¿Y sabes cómo lo hace? Mostrándonos las Escrituras. Cómo las Escrituras apuntan a la gloria y a la victoria del Mesías. Y les da unos lentes con aumento para que puedan ver lo que las Escrituras declaraban de principio a fin
para que el Mesías entrara en la gloria y tuviera victoria. ¿Qué tenía que pasar antes? Tenía que sufrir, tenía que morir y tenía que resucitar. Porque sin cruz no hay gloria. Él le cambia los letras a tus discípulos. El Mesías tenía que morir y resucitar. Creo que esto, hermano, es el mensaje central de este relato de Lucas. Era necesario que Cristo pasara por el sufrimiento. Era necesario para nuestra salvación. Era necesario en el propósito eterno de Dios que Cristo pasara por el sufrimiento. Y ese es un mensaje necesario para nuestros días. Este sistema en el que estamos insertos nos llama a las 24 horas del día a que consumamos servicios, experiencias que nos ofrecen felicidad, experiencias de éxito. Y los creyentes nos hemos olvidado. Al final lo que hacemos constantemente es buscar placer, buscar disfrute, buscar descanso. Y hemos olvidado que el dolor también es necesario. ¿Lo es? Hemos olvidado que el dolor también es necesario. Dios se contrapone a nuestras perplejidades humanas y nos dice, así tenía que ser. ¿Te duele? Bueno, así tenía que ser. Pero estoy sufriendo, Señor. Así tenía que ser. Así nos dice el Señor a nuestras perplejidades, a nuestras dudas, a nuestras frustraciones. Hermano, así tenía que ser. ¿Has fracasado profesionalmente? Así tenía que ser. ¿Has fracasado en tu familia? Así tenía que ser. ¿Sufriste el fracaso en tus estudios? Así tenía que ser, dice el Señor. ¿No se cumplieron tus deseos, tus metas, tus sueños? Cristo dice, así tenía que ser. Y el versículo 27 nos señala una verdad alucinante, que todas las escrituras estaban centradas ¿en quién? En Cristo, en su sufrimiento y en su resurrección. Toda la escritura centrada en la persona del mediador que era Cristo Jesús. Entonces nos hace una invitación y también nos hace una pregunta. Tus metas, tus sueños, tus anhelos, tus esperanzas, ¿están centradas en Cristo? Porque si no es así, si los anhelos de tu corazón, si tus metas, si tus sueños no están centrados en Cristo, lo mejor que puede pasarte es que fracases. Y Cristo te va a decir, así tenía que ser, porque ahora entendiste. Lo mejor que puede pasarte es que fracases. Si lo que sea que estés haciendo no está centrado en Cristo. Un predicador alemán, Dietrich Bonhoeffer, nos dice, Dios no cumple nuestros deseos, sino que Dios cumple todas sus promesas. ¡Qué bonito eso! El Señor no cumple tus deseos, el Señor cumple sus promesas. Dios no cumple nuestros deseos, sino que cumple todas sus promesas. Esa tendencia en mucho evangelio actual de promover el exitismo, de decir, no, Dios va a cumplir todos tus sueños. Dios va a hacer que tú siempre seas cabeza y no cola. Hermano, tengamos cuidado con eso. Si Dios cumpliera todos nuestros deseos de nuestro corazón, ay de nosotros. Ay de nosotros, hermanos, porque nuestros corazones son perversos. Por tanto, yo creo que muchos de nosotros nos falta hacer una oración para decirle al Señor, gracias, Señor, por no cumplir ese deseo. Fui tan tonto. Mire la tontera que estaba anhelando, Señor. Gracias, Señor. Gracias por decirme que no. Gracias porque tú tienes un plan mejor que el mío. Y por eso me dijiste que no. Entonces, mis hermanos, yo oro para que Dios cambie esos lentes que tenemos de exitismo con los que muchas veces vemos el Evangelio. Que pensamos que seguir a Cristo es alegría permanente, prosperidad, salud, etc. Y que los reemplace por unos lentes con los que podamos ver una vida centrada en Cristo, que murió y resucitó en gloria y majestad. Que nuestra vida pueda estar centrada en Jesús. Que nuestros anhelos, nuestros proyectos de vida estén centrados en Cristo y en su palabra. Y tercera cosa que podemos ver en este texto. Cristo puede hacer arder. ¿Usted cree eso? Cristo puede hacer arder finalmente nuestros corazones. Versículo 28 al 35. Llegaron a la aldea a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya ha declinado.
Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Lo más seguro, mis hermanos, es que viajar de noche, ¿cómo era? Peligroso, peligrosísimo, muy peligroso. La oscuridad de la noche hacía vulnerable a las personas, a los viajeros, frente a los ladrones. Aparte también había muchas bestias también en el camino por el desierto, bestias salvajes, muy peligrosas. Era muy peligroso viajar de noche en el desierto. Entonces ellos le ofrecieron a este forastero que caminaba con ellos: oye, quédate acá, quédate con nosotros. Yo creo que también lo hicieron por un segundo motivo. Yo creo que la conversa estaba buena. Yo creo que les gustó esa conversa con el Señor. Estaba entretenida la conversa. Oye, no te vayáis, conversemos más rato. Tomemos oncecita. Pidamos un sushi, una pizza, qué sé yo, lo que estuviera ahí para poder comer. Estaba tan buena la conversa. Oye, quédate con nosotros. Si ardían sus corazones, pues no querían que terminara. Pero también dijeron: es peligroso que este forastero se vaya solo a esta hora. Entonces lo invitaron. Y lo común, hermano, en la época es que el dueño de casa se tenía la costumbre que él debía partir el pan. Pero también a veces, cuando estaban muy honrados con alguna visita, se le daba la oportunidad para que este forastero o visita pudiera partir el pan, que era una labor muy honrosa al momento de compartir la mesa. Y una vez que este forastero parte el pan, lo bendice y lo reparte, entonces son abiertos los ojos y pueden ver y pueden reconocer. ¿Y qué pueden reconocer? Que la persona con la que venían caminando, la persona que le abrió la Escritura, era Cristo. Y Cristo estaba vivo. ¿No es glorioso eso? ¿No es hermoso eso? Que ellos pudieron reconocer esta verdad. Que usted y yo hoy día lo declaramos día domingo de resurrección. Y declaramos cada vez que partimos el pan, que partimos el pan en la cena del Señor, cada vez que compartimos el Evangelio con otras personas. Le decimos: Cristo está vivo. Cristo está vivo. Y porque Cristo vive, tenemos esperanza. Y porque Cristo vive, nosotros hoy día también tenemos vida. Y tenemos vida en abundancia. Nuestra esperanza está en Jesús, está en Cristo. Pero no en un Cristo muerto, en un Cristo que está resucitado, sentado a la diestra de Dios el Padre. Entonces, ¿cuán grande debió haber sido la emoción de haberse dado cuenta para estos discípulos? Entender que en medio de este regreso a casa, en medio de este desertar, porque estaban desertando, Cristo se acerca a ellos y era Cristo resucitado. Y esto era lo que hacía arder sus corazones. Un encuentro con Cristo resucitado que les abrió las Escrituras para que ellos pudieran entender. Sin importar los peligros. Fíjense en esto. Ellos, por el peligro de la noche, invitan a este forastero que se quede con ellos. Pero ahora, sin importar el peligro, dice que se fueron de vuelta al tiro. Se fueron de vuelta al tiro. De noche, con todos los peligros. No podemos seguir acá. Tenemos que ir de noche porque tenemos que devolvernos. Esta noticia no puede esperar hasta mañana. Tenemos que tomar nuestras cosas y volver inmediatamente a Jerusalén. Vamos a ir a compartir eufóricos y ansiosos que hemos visto a Cristo y que Cristo vive y que Cristo ha resucitado. Mis hermanos, Cristo nos lleva de la frustración a la esperanza, porque saca nuestra falsa esperanza del foco en nuestros huecos deseos humanos, ilusorios, y los coloca en roca firme. En la roca firme que es su palabra. Cristo cambia nuestra esperanza de aquí, de este mundo, de lo tangible, de lo material, de lo efímero, de lo que se puede ver, de lo que proyectamos, y coloca nuestra esperanza en la solidez de su palabra y de un Cristo resucitado y eterno. Fíjese lo que nos dice Pedro en su primera carta que nosotros estamos estudiando. Y hoy interrumpimos esta serie para recordar de manera especial este día. Y Pedro está en un contexto, como lo comentamos, muy difícil de persecución.
Dicen que es una de las persecuciones más grandes que había ocurrido en el cristianismo en el primer siglo, y escribe a sus destinatarios en el capítulo 1, del 3 al 6. Y dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas, dificultades, frustraciones, hermano, todo eso debe ser eclipsado por la gloria de un Cristo resucitado. Todo eso, tu problema es así una porquería comparada con la gloria de un Cristo resucitado. Él es nuestra esperanza. Y en medio de tantas experiencias frustrantes, pero ¿sabes qué? Son cosas vanas, son cosas inútiles, pasajeras que te ofrece este mundo, este sistema. Pero el Evangelio de Cristo resucitado resulta una llama permanente que debe arder en nosotros. Arder permanentemente en nuestros corazones porque meditamos en su palabra. Yo creo que el Evangelio nos llama a analizar, a examinar nuestro corazón en relación a aquellos ídolos que se levantan en nuestra vida. Aquellas cosas que tenemos o que queremos proyectar. Aquellas cosas que queremos lograr. Aquellos anhelos. Y lo que hace el Evangelio es transformar nuestros corazones para que ahora podamos ver la gloria de Cristo, para que Él sea el centro de nuestra vida y para que Él sea el cimiento mediante el cual construimos todo el resto. Él es el fundamento. La centralidad de Cristo en nuestras vidas es lo más importante. Entonces, hermanos, abandonemos todas esas falsas esperanzas que nos ofrece este mundo y vivamos con un corazón que arda por la palabra de Dios, que nos testifica la esperanza de un Cristo resucitado. Si hay algo que no cambia, si hay algo que no se marchita, si hay algo que no se rompe, que no se corrompe, es Cristo. Y nuestra esperanza debe estar en Él. En conclusión, hermanos, quizá, al igual que los discípulos que iban por el camino a Emaús, tú no has podido ver a Cristo. A veces quizá, sabiendo todas estas cosas, no eres consciente de un Cristo resucitado. ¿Te ha pasado eso? Que a veces en la prueba, en la frustración, no logras ver a Cristo. Como que no lo ves. Pero Él está ahí. Él ha estado trabajando en silencio para mostrarte su voluntad. Muchos de nosotros pasamos por tiempo que nos cuesta ver a Cristo. A todos nos ha pasado. Que nos cuesta ver a Cristo. Sentir su presencia, su sustento. Tiempo de sequedad espiritual. Que nos cuesta ver la presencia trabajando en nuestra vida. Pero Él está trabajando para mostrarte su voluntad. El Cristo resucitado nos invita a un nuevo comienzo, a una nueva vida con una nueva esperanza. Cristo se acerca a ti para que derrames tu corazón ahora, delante de su presencia. Él se te muestra a ti como un Señor soberano que ha estado en gobierno por toda la historia, por todas las edades, que el sufrimiento ha sido necesario para poder podar, para poder limpiarte, purificarte de todos aquellos ídolos que han levantado en tu corazón. Dios ha permitido que sufras para que entiendas que esa no es tu esperanza. Que esa no es tu esperanza. ¿Sabes por qué? Porque esas cosas quieren destruirte. Quieren alejarte de Cristo. Y quieres que tú no perseveres en la fe. Tim Keller, un autor buenísimo, tiene una frase en un libro que me encantó. Él dice: muchas veces sentimos que Dios nos está matando, cuando en realidad Él nos está salvando. ¿Has sentido eso tú? Que Dios como que te está haciendo que las cosas te vayan mal, po. Señor, me está yendo mal. Pero Él te está salvando. Te está rescatando de esperanzas vanas, de esperanzas ilusorias, de esperanzas que defraudan. Y eso es maravilloso, hermano. Cuando Dios nos poda, cuando Dios tiene que trabajar con nosotros de manera dura, tenemos que agradecerle, porque Él nos está guiando por camino de salvación. O sea, Él te está salvando, te está llevando a la gloria eterna.
Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Su voluntad es mejor que nuestros anhelos. Su voluntad es mejor que nuestros sueños. Y es buena, agradable y perfecta para nosotros. Es una esperanza eterna y más segura que cualquier otra cosa. Muchos han señalado, hermanos, que la sociedad en la que vivimos es una sociedad depresiva. ¿Ha notado usted eso? Nuestra sociedad está caracterizada por las enfermedades depresivas, por el uso de medicamentos para reducir la ansiedad, la angustia de todos sus consumidores. Estamos en tiempos en que ya nadie quiere creer en nada. Las personas dicen creer en sí mismas, pero ellas mismas reconocen que no tiene sentido la vida. Y el típico refrán, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Nuestra sociedad hoy tiene una carencia de esperanza. Y mi oración, hermanos, es que como hijos de Dios, podamos ser hombres y mujeres que vivamos en una esperanza sólida y firme de un Cristo resucitado, en su palabra que hace arder nuestros corazones para guiarnos en mejores sendas que nos guíen a delicados pastos, a pastos verdes. Qué maravilloso es el Señor, que nuestros corazones puedan arder, porque Dios da sentido a nuestras vidas e incluso le da sentido a nuestras circunstancias, incluso circunstancias dolorosas. Y como comunidad, hermanos, como iglesia, igual que los discípulos, en medio del camino, tal vez tú vas conversando de camino de Emaús y no eres consciente de la presencia de Cristo. Es tiempo de que seamos conscientes de Él y que veamos que Él siempre ha estado presente. Y que ahora en medio del camino, en esas conversaciones que yo he podido escuchar, porque yo he conversado con ustedes y han sufrido muchas dificultades, pero yo creo que el Señor quiere trabajar en nuestras vidas para que nuestros corazones cada día puedan arder más con este mundo. ¿No es cierto? Con su palabra. Para que nuestros corazones cada día como comunidad nos aferremos más a la esperanza de Cristo y que Él sea el centro de nuestra vida y el centro de esta iglesia. Entonces la incomodidad es un detalle, hermano. Es una cosita chica estar incómodo por algunos problemitas. Cristo lo es todo. Cristo lo es todo en todos. Y la pregunta es, ¿qué pensamos cuando sufrimos? Cuando vemos que todo parece oscuro y desértico en nuestra vida. Yo le diré lo que tenemos que pensar. Y Cristo lo dijo claramente en Juan 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Qué más dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Cristo resucitado venció al mundo. Nos da certeza de que tenemos la victoria garantizada. Entonces, aún en la flaqueza, en la adversidad, en la desesperanza, puedes confiar que no estás solo. Cristo está como poderoso gigante a nuestro lado, sosteniéndonos, peleando por nosotros, cada día, cada minuto, cada segundo, caminando contigo, aún cuando tú quieres desertar. Y te pregunta, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué estás pensando? Cuando queremos retroceder y vamos camino a Emaús, y viene Él con paciencia, mostrándonos los ciegos que estábamos. Y uno dice, pues ya que soy Gil. Y el Señor que me mostró, gracias Señor, mi necedad. Fui tan tonto. Fui tan ciego. Y Cristo te muestra que ni la muerte, ni la vida, ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que solo en Él somos más que vencedores. Entonces, puede que hoy en día estés sufriendo. Puede que estés en desesperanza. Pero ¿sabes qué? Anímate. Porque Cristo resucitado ha vencido al mundo. Te invito a que te pongas en pie para que podamos orar.